espirituales en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma control. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Sí, Señor, quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh Dios, queremos de verdad conocerte de tal forma que cada vez seas más tú en mí. Que seas cada vez más tú, el que me lleve, el que me guíe, el que me enseñe, el que me hable, el que me instruya. Aquí estamos, Señor, como barro suave, moldeable, dócil. Lo que tú quieres, Señor, yo lo quiero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones. Aquí estamos de pie, bueno, ni tan de pie, pero sentados, pero aquí estamos. Bienvenidos todos. Estamos leyendo Tesalonicenses, capítulo 3 y capítulo 4. Cuando podemos entender el corazón de Pablo, cuando podemos entender lo que estaba pasando en el apóstol Pablo, se vuelve muy enriquecedora la lectura, porque Pablo sufría tanto. Les compartí ayer que apenas en 3 meses posiblemente el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica y levantó una iglesia de la nada, porque estuvo 3 semanas con los judíos, pero después salió de la sinagoga porque los judíos no aceptaron y apenas calculamos que en 3 meses levantó una iglesia en Tesalónica. Posiblemente Jasón se quedó de encargado ahí en Tesalónica, que era uno de los principales de la sinagoga, pero ya no volvió a saber de ellos. Entonces Pablo estaba muy angustiado, Pablo estaba muy preocupado, y cuando estaban en Atenas le dijo a Timoteo: Timoteo, tú lánzate para Tesalónica y fíjate cómo están los hermanos. ¿Todavía hay iglesia? ¿No hay iglesia? ¿O en qué condiciones está? Timoteo va a Tesalónica, regresa a Pablo y le dice: todo está muy bien, todo está muy bien. Versículo 5, por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe,
pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Versículo 8. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Porque es el deseo de toda persona que se dedica al ministerio. De verdad. Mira, te lo pongo de esta manera. Vamos a pensar que tengo 4 hijos. No se me muere uno y digo, pues ni modo, que al cabo todavía me quedan 3. Cada hijo es importante, ¿no? Cada hijo va a tener un lugar especial en mi corazón. El apóstol Pablo no podía decir, se murió la iglesia de Tesalónica, pues ni modo, lo bueno que tengo la de Corinto, tengo Filipos, tengo Berea, tengo Atenas. No, cada iglesia era una parte importante, él como pastor, y tenemos que entender esto. Mira, las iglesias son circulantes, así es como se usa hoy, así es como se maneja el día de hoy. Perdón, ando medio extraño en mi cuerpo. ¿Quieres agua? No, está bien, tomo café. ¿Qué normal es? No, estoy perfectamente. No es ni el aire ni el agua. Ya son decía mi madre, ya son los 62 años. Donde fíjate, te lo platico de esa manera. Las iglesias son circulantes, así se usan hoy en día. Hoy estás en una iglesia, mañana estás en otra, el próximo año estás en otra. Los cristianos navegan por iglesias, de iglesia en iglesia, durante toda su vida, porque no se sienten cómodos, porque allá les gusta más cómo predican, porque les queda más cerquita, por X razones se cambian de iglesia. Y está bien, o sea, yo no veo malo que te cambies de iglesia. Está mal cuando te cambies, porque no hayas tu lugar. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando alguien se aleja del Señor. Ahí es cuando a mí me duele mucho. Cuando hay ocasiones en que me dicen, hermano, fíjate que ya, muchas gracias, ya no me voy a reunir aquí, porque no me gusta la doctrina, porque no me siento cómodo, porque me queda más cerquita, porque lo que sea. Digo, está bien, hermano, pues donde te sientas a gusto, donde te sientas cómodo. Me parece válido que alguien quiera cambiarse de iglesia por sus razones que tenga. No lo trato de retener porque digo, vamos a hacer menos. No, es parte del proceso. A mí me encantó la forma como el pastor Gerardo trató nuestra salida de Nueva Vida, porque él oró por nosotros, nos bendijo y fue a ver el lugar, oramos en el lugar donde íbamos a empezar la iglesia, oramos, porque parte del crecimiento está bien. El que hermanos salgan de nuestra vida, pues es parte. El problema es cuando se alejan del Señor. Eso es cuando duele. Eso es cuando se siente triste. Porque dice, si servías, si conociste al Señor, si estabas en el Señor, ¿qué te pasó? ¿Por qué te alejaste de Dios? Y el apóstol Pablo dice, yo estaba triste, preocupado, porque pensé, a lo mejor ya se alejaron del Señor. Y a lo mejor ya no están buscando a Dios. Pero cuando mandé a Timoteo y regresó él y me platicó cómo siguen firmes en el Señor, eso me reaviva, me motiva, me alegra mi corazón. Y debemos de orar de esta manera, mi hermano, para que todos estemos firmes en el Señor, para que todos continuemos buscando al Señor. Y cuando un hermano se aleja, se enfría, se deja de reunir, no para congregarse en otra congregación, sino porque se dejó de reunir, ahí es cuando tenemos que orar por él, tenemos que animarlo, tenemos que darle palabra para que él vuelva a reavivarse y vuelva a reunirse y que estemos todos juntitos. Decía mi mamá cuando nos reuníamos todos en la casa y estábamos en su casa alrededor de la mesa comiendo, decía ella que se sentía muy contenta porque estaban todos sus pollitos ahí. Cuando la iglesia, mi hermano, se congregan,
y veo la iglesia llena. Yo recuerdo mucho a mi madre y digo, todos los pollitos aquí están reunidos. Pero cuando faltan pollitos, ¿por qué andan en la vagancia? ¿Por qué andan en la fiesta? ¿Por qué andan todos desanimados? ¿Cómo me pongo triste? Y oro por esos pollitos que se alejan. Día y noche, dice el apóstol Pablo, versículo 10. Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falta en su fe. No podía el apóstol Pablo ir, no podía ir. Por eso les mandó la carta. Y a ti que no puedes ir a la reunión, pero escucha la mañanera, eso me alegra, porque tu fe se va a ir completando, tu fe se va a ir fortaleciendo, para que puedas congregarte también un día, para que podamos estar todos los pollitos juntos. Y dice, deseamos, versículo 11, que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayude para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para los otros y para con nosotros como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Era la oración del apóstol Pablo. Créeme lo que es mi oración, mi hermano. Que cada día crezcas, que cada día estés más fuerte, que cada día estés mejor, que cada día venzas las dificultades, que cada día estés en una posición mejor, que conozcas la plenitud de Dios, que goces de su favor, de su bendición y que goces de esa vida plena a la que Él nos ha llamado. Y luego en el capítulo 4, mi hermano, comienza Pablo con una serie de exhortaciones, de enseñanzas y de pláticas de cómo vivir una vida agradable a Dios. Ahora, hermanos, versículo 1. Les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús. Que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Pero dice el apóstol Pablo que cada día sean mejores. Es decir, no digas, ay, es que yo soy enojón, así soy yo, así es mi carácter. Es que yo así hablo. Estoy seguro que si estuvieras acorralado por un montón de sicarios que te están amenazando, tu voz iba a ser mucho más dulcecita. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias, es el tono de voz que utilizamos, ¿verdad? Si te están regalando algo, ay, tu voz se vuelve dulce. Si estás en peligro de muerte, ay, tu voz se vuelve de angustia. Y tenemos que aprender a modular nuestra voz. Es algo voluntario. Dice, cada día sean mejores. No digas, ay, es que yo así soy. Tenemos que crecer, dice el apóstol Pablo. Sigan progresando. Sigan progresando. Que cada uno, dice el versículo 4, sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Es decir, tenemos el control. Dios nos dio libre albedrío. No, los animalitos no pueden controlar sus impulsos. Es muy difícil para un animalito controlar sus impulsos. Cuando Dios nos habla acerca de la forma como Él le agrada que vivamos, tenemos que recurrir al libre albedrío, a la voluntad. Nosotros, dice, podemos dominar nuestro propio cuerpo. Podemos, ay, me tropecé y te fui infiel, esposa, porque me tropecé y caí en los brazos de otra mujer. U hombre. Eso sería peor. Cuando nosotros entendemos que yo tengo el control, fíjate, haz esta prueba. Cuando estés enojado, o cuando estés triste,
Te lo voy a poner de esa manera, pero no es así. Finge que estás contento. Cuando estás angustiado, preocupado, temeroso, cualquier sentimiento negativo, finge. Y te digo que no es así porque no es fingir, es dominar. Es dominar. Cuando tú dominas tu cuerpo, finge que estás contento y vas a ver el cambio. Es sorprendente la forma. Este ejercicio nos lo dejaban mucho en el Instituto Bíblico en una clase que se llamaba... No, se llamaba Una vida disciplinada. Así se llamaba la clase, Una vida disciplinada. Y una hermanita que se llamaba Yolanda Lobato, una doctora, una médico, nos daba esa clase. Y recuerdo yo mucho esa clase, y recuerdo un libro que nos dejaron de leer, que así se llamaba el libro, Una vida disciplinada. Y cuando yo entendí la voluntad, el poder tan grande que tiene la voluntad, Dios nos dio ese poder en nuestro ser de la voluntad y poder controlar y dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si estás triste, finge. Aunque te digo que no es fingir, es dominar. Pero así creo que lo entendemos mejor. Finge que estás contento. Es que el cerebro no reconoce entre la realidad y la fantasía. Dilo fuerte, hermosa, para que te escuchen mis hermanos. El cerebro no reconoce entre la realidad y la fantasía. Entonces, si tú finges, pues te vas a programar. Fíjense, escuchaba el otro día de una persona que sabe nuestros temas, que el cerebro no reconoce. Te preguntarás, ¿de cuál persona? Pues de mi esposa. Que el cerebro no reconoce la realidad de la ficción. Y eso es verdad, porque, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. Le tengo mucho miedo a las alturas porque me da vértigo. Y si yo imagino que estoy en una parte muy alta, me empiezan a sudar las manos. Mira, comencé a sentir el cosquilleo. Comienzo a sentir que me sudan las manos y comienzo a sentir que me mareo. Porque tu cerebro, tiene razón mi esposa, tu cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Cuando tú comienzas a imaginar que algo... ¿No te ha pasado que tarda tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tardan 5 minutos en llegar, que no llegan normalmente a las 7, ya son 7:05, 7:10 y no llega, y comienzas a preocuparte y comienzas a imaginar un montón de escenarios? Ya lo secuestraron, ya lo robaron, ya chocó, ya se cayó de la moto, ya le pasó algo. Y tu cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Entonces tu cerebro produce esos químicos necesarios para la ocasión. Si tú finges que estás contento, que no estás preocupado, que estás alegre, que estás confiado, tu cerebro produce esos químicos que necesitas y te va a hacer sentir bien, y vas a ver cómo se te va aquel sentimiento negativo y lo reemplazas. No se quita un sentimiento, se tiene que reemplazar. Los pensamientos y las emociones se tienen que reemplazar. No puedes dejar el nicho vacío. Tiene que tener el nicho, tiene que tener algo. Si tú estás enojado, no vas a dejar de enojarte simplemente. Tienes que reemplazarlo por un sentimiento positivo. Entonces dice el apóstol Pablo, cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos, como las gentes, que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios le dan rienda suelta a los sentimientos, a las emociones, y toman hasta embrutecerse y se enojan hasta destrozar todo. Le dan rienda suelta, y si tú le das rienda suelta a una emoción, a un sentimiento, a una pasión, a lo que sea, tú te vas a ir como un carro sin frenos, en una bajada que no va a haber nada que lo detenga hasta que caigas y ruedes y te vuelques.
Dios nos dio frenos. Dios puso en este carro clásico, restaurado y remodelado, Dios le puso frenos y puedo controlar mis impulsos y puedo controlar lo que hago. Es tan emocionante la vida cristiana, mi hermano, porque es tan rica y tan abundante. Entonces te puedes dar cuenta que tu vida puede tornarse de una forma muy enriquecedora, muy agradable. Y puedes estar haciendo un trabajo que quizás no te agrada, pero lo empiezas a hacer de buena gana, lo empiezas a ver con una bonita actitud y empiezas a darte cuenta que no es tan desagradable como piensas. Y empiezas a hacer cosas que no tenías muchas ganas de hacerlas, pero empiezas a hacerla con bonita actitud, con una bonita disposición, poniéndole corazón, poniéndole cariño, poniéndole ganas. Y te das cuenta que no es tan desagradable, que puedes disfrutar ese momento y que puedes hacerlo bien. Proponte, ¿cómo vamos con el tiempo? Proponte en tu corazón, mi hermano, es que quiero 8 minutos. quiero ir a algo importante. Propone en tu corazón que este día, cada día, como los alcohólicos anónimos, solo por hoy, vas a estar de buen humor, vas a tomar las cosas con calma, vas a controlar tus emociones, tus apetitos, tus pasiones, y vas a tomar una buena actitud en cada cosa que vivas. Proponlo en tu corazón, solo por hoy. Y luego dice el versículo 13, comienza: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, porque había mucha inquietud, según le platicó Timoteo, había mucha inquietud porque algunos pensaban que el regreso de Jesús ya había pasado, ya había venido. Lo que pasa es que luego llegaban muchos judaizantes y muchos falsos profetas y falsos maestros que revolvían toda la doctrina y revolvían toda la enseñanza. Dice, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Y esa es la diferencia entre los que no conocen a Dios. Los que murieron en Cristo, yo sé dónde están. Yo sé con quién están. Yo sé que están con el Señor. Su espíritu está con Dios ahorita. No hay mucho tiempo para explicar. Porque estaban en el Seol, como en un apartado. Cuando Cristo resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad, porque tomó los cautivos y se los llevó al cielo, pero se los llevó sin cuerpo, llevó su espíritu solamente, que es la verdadera esencia. Cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar, nuestro cuerpo va a resucitar y va a ser renovado y revestido de gloria, y vamos a estar siempre con el Señor. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron en Él. Por esto decimos como enseñanza del Señor que nosotros, los que quedemos vivos, Pablo pensaba que iba a quedar vivo, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, es la séptima trompeta. Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero cuando lleguemos a Apocalipsis lo voy a explicar mejor. La séptima trompeta, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. A esto se le conoce como el arrebatamiento, o se le conoce como la traslación, donde en la séptima trompeta, yo creo que está muy próximo, de verdad yo lo creo. En la séptima trompeta se va a cerrar el designio secreto de Dios y va a venir la resurrección en Cristo, que es la primera resurrección. Va a haber una segunda resurrección, la de los muertos que murieron sin Cristo, pero esos van a ir a juicio eterno, y nosotros en la primera resurrección vamos a resucitar
Dice que el mar va a entregar sus muertos, la tierra va a entregar sus muertos, donde quiera que estemos, si nos comió un tiburón y estamos hechos popó en materia fecal allá en el mar, Dios va a juntar todos los pedacitos y nos va a resucitar en un cuerpo glorificado. El polvo va a regresar a sus muertos y estaremos por siempre con Cristo. Esa es la vida que nos espera. 4 minutos, fíjate, hasta me sobró tiempo. Y es lo que dice Mateo 24, que dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Porque va a venir el arrebatamiento. Estaremos dormidos en la cama, Nesquita y yo, y los dos seremos tomados, porque los dos creemos en Cristo. Pero imagínate que estemos en la iglesia y que de repente se fueron un montón y tú te quedaste. No quiero que te quedes, mi hermano. ¿Cómo nos aseguramos de irnos con el Señor si tú ya aceptaste a Cristo? Tú te vas con el Señor. Si no lo has aceptado, haz esta oración en este momento y di: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, entra en mi vida, y que yo tenga tu sangre en mi corazón que me limpie de todo pecado. Creo en tu sacrificio, creo en tu resurrección. Toma en control mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres salvo ya. Y cuando Cristo venga, tú te vas a ir con Él. Amén. Pues, mira, hasta me sobraron 3 minutos. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el día de mañana jueves. Mañana es día de reunión y ojalá y vayan muchos a la iglesia. Los jueves, el día 26 de junio, va el hermano Steven Smith. No falte una buena palabra que Dios trae para nosotros de lejos. Dios nos bendiga. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Bendiciones.